Hola a todos, bienvenidos a Diálogos FAU, un espacio donde queremos platicar con personajes que han sido muy relevantes en la historia de nuestra Facultad de Arquitectura. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Alejandro Mendoza Pérez, uno de los primeros estudiantes que tuvo esta facultad, de las primeras generaciones, profesor de esta facultad y quien también es investigador. Arquitecto, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, como siempre. Bien, Arqui, yo quisiera empezar que nos platicara. Una de las partes muy importantes de su vida radica en que su papá fue el fundador de esta facultad. Prácticamente siempre me imagino que le tocó ver cómo se iba a formar la escuela en el comedor de la casa. Casi. Para los que no lo conocimos, cuéntenos cómo era su papá. Mi papá era un hombre muy tenaz, muy de compromisos, muy de acción, más que de dichos era de acción. Y lo mostró haciendo la facultad. Y esta facultad se da por sus vivencias como huérfano, que se tiene que formar solo, a base de estudiar en la nocturna. Estudió la carrera un poquito retrasado, pero gracias a personajes con los que él trabajó, yo creo que eso le sirvió mucho para formarse. Como entre ellos su maestro Lombardo Coleda, que fue director de la preparatoria nocturna cuando él estudiaba. Era un papá formado, él solo se formó. Yo siento que eso le ayudó mucho, que tuvo mucha presencia de ánimo para quedarse huérfano y formarse él solo. Ese era mi papá, un hombre de acción, muy tenaz, muy amiguero, eso sí, era muy amiguero, de muy buen humor, pero en el exterior. O sea, era disciplinado en casa. Muy disciplinado. La sociedad lo recuerda como un señor de muy buen humor, pero era muy exigente incluso con él. Era muy de disciplina, muy tenaz y muy dado a mi palabra es la última. Como todos los papás de esa época. La idea de la concepción de la facultad fue prácticamente una charla a nivel presidencial. Pues se lo plantean a don Adolfo Ruiz Cortines y lógico dijo que sí. La fundación de la escuela, vamos a empezar por dónde empezó, de las visitas los sábados a Alfonso Aguayo, que además eran compañeros de generación, y iban a las mismas reuniones. Hay una foto muy famosa de que están de smoking en una celebración de la escuela. Eran muy formales en esa época, ahorita te las muestro. Y ya en esas reuniones me acuerdo que se empezó a tratar el asunto de la facultad, en que mi papá les puso a Alfonso, y Alfonso le dijo que le interesaba, que le gustaría que se hiciera, inclusive tuvieron una reunión con Guillermo Rivadeneira. Guillermo era de una generación siguiente a la de ellos, o sea que había mucho contacto con Guillermo, y Guillermo además en esa época ya estaba como jefe del CAPSE, era el gerente general en la época de Ruiz Cortines. Entonces mucho sirvió esas pláticas, y creo que la parte ya para arrancarlo fue cuando se inauguró la escuela secundaria, que vino el presidente Ruiz Cortines, ya con el próximo gobernador, con Quirasco. Y ahí la necesidad mucho de la facultad era que los jóvenes veracruzanos tenían que irse a México a estudiar y no regresaban al estado. En la época de que se funda la escuela, pues solamente había 2 arquitectos recibidos en la ciudad. Uno era Armando Bravo Ramírez, era de Coatepec, muy especial, de un carácter muy especial, y el otro era mi jefe. Los otros eran pasantes, o algunos habían estudiado en el Poli, como el arquitecto Haas, creo que estudió en el Poli, pero no tenía título. Hubo aquí una situación muy propia. El arquitecto Aguayo era muy cercano a don Marco Antonio Muñoz y era el candidato, de hecho, oficial. El asunto era que Rivadeneira, que era también amigo de los dos, era muy cercano a don Adolfo Ruiz Cortines, y la primera cuestión era que para ser director necesitaba ser veracruzano. Mi papá no era veracruzano, él no era de aquí, pero sí pesó mucho el título, y que el maestro Bravo no quiso ser director, no había participado en la formación para hacer la escuela. Entonces hizo un lado y le toca a él, por eso. Y a fin de cuentas, bueno, ya
se forma la escuela en el 56, se inaugura. Se empieza la escuela con maestros de aquí. Y hay necesidad. Mira, mucho del éxito de mi papá fue las relaciones. Era muy amigo de los directores de la UNAM, de la Ibero con el arquitecto Honorato Carrasco y con los arquitectos que fueron directores sucesivamente, Jorge González Reina, Ramón Torres y otro Ramón Marcos, que eran muy amigos de mi jefe, y que fueron los que apoyaron para que los mejores arquitectos, los mejores maestros de esas universidades vinieran como maestros huéspedes a la ciudad de Jalapa. Ahí llega don Domingo, fue de los primeros que llega, es don Domingo, llega el maestro, después llegó Leal, el arquitecto Leal, que es el fundador de los posgrados en la UNAM, en la Escuela de Arquitectura de la UNAM, llegó Honorato Carrasco, llegó Sánchez Núñez, que tu papá lo ha de haber tenido de maestro, un señor que sabía todos los movimientos que tienes que hacer en construcción, hasta para subir un bote de mezcla. Otro que tuvimos muy brillante, Jaime Nenclares, de construcción, con mucha obra hecha y sobre todo con mucha educación. Y cuando ya se hace y platica usted con su papá, ¿cuál era la idea detrás de esta facultad? O sea, porque yo entiendo que crear una escuela pues debe de tener un objetivo y unas metas muy amplias. Muy amplias. Bueno, esas metas amplias se las debe a la concurrencia de José García Payón, que era un excelente, además un hombre muy formado, un hombre que estudió en París. Para que tengas una idea como antropólogo, él estudió Egipto en el Nilo. El maestro García Ramos, que desde muy joven estudió, era maestro de geometría descriptiva, de urbanismo. Mira, haciendo una comparación, si ponemos en una báscula, que no se vale, pero te imaginas a quién pondríamos de un lado y de otro. Bueno, todos estos en una báscula no llegan a tener la misma experiencia, ni las mismas obras, ni la misma calidad de maestros que Domingo García Ramos, hasta la fecha. Un supermaestro de la escuela que no nos queremos acordar de él porque no lo hemos superado y no lo hemos podido ni siquiera decir, este es el continuador de Arturo Chávez Paz, creador, diseñador, una gente muy culta, desde estudiante de premios, sus concursos eran de premio, trabajó con Jorge González Reina en el diseño del pabellón de rayos cósmicos, y no veo claro que tengamos otro igual, con toda la pena. Miren que los quiero mucho, a todos mis compañeros maestros, pero les hace falta ser como muchos de ellos. Oiga, y esta admiración, esta comprensión de la calidad de maestro que se tenía, ¿sí era un común con sus compañeros? O sea, sí, esa generación. Claro. Cuando yo me imagino su estadía por la escuela, los meros 60s, con la rebeldía, con todo lo que nosotros conocemos de cultura pop, ¿cómo eran su generación? Todos eran buenos chamacos, la verdad eran buenos chamacos, muy inocentes. En comparación a los actuales, no, esos eran casi santos, con lo normal de un joven que se echaba la copa, etcétera, etcétera. Pero en general buenos chamacos. Mira, Sergio Gutiérrez, notable como estudiante, el papá de Sergio Gutiérrez, el diputado. Es un caballero, un hombre de muchos trabajos, de muy buen currículum profesional y muy buen estudiante. De Víctor, mi compañero, mi amigo, también un joven muy talentoso. El mismo Reiné, que era muy talentoso, el único problema es que no le gustaba leer. Nos confesó un día que él nunca había terminado un libro completo en la torre. Pasa un poco el tiempo y usted se va a ser arquitecto, se va a trabajar. Me voy a trabajar. Muchos otros lados. Gracias a la facultad que me hizo el favor de correrme. Me acuerdo de una junta donde les dijeron hasta de lo que se iban a morir desde aquí. Sobre todo el maestro Sánchez Núñez se molestó mucho de que hubiera un movimiento estudiantil contra los 3 maestros que estábamos, que no querían adjuntos. Bueno, entonces, la hebra delgada fui yo. Y pues dije, pues, qué mejor que irte de aquí. Me fui a México, conseguí trabajo. Primero me dio trabajo el ingeniero Bernal en el toreo. Estuve con él un rato, pero tenía un problema muy serio.
Me guardaba los sueldos. Después de 3 meses me dio el primer sueldo. Entonces yo dije, esto no es negocio. Empecé a buscar trabajo y me abrieron la puerta en una empresa que se llamaba Lomas de Vistahermosa. Y ahí llegué a ser su gerente. Y de siendo gerente, que siempre es bueno que los jóvenes sepan, si algo va a meterte en problemas, jamás lo firmes. Jamás lo firmes, porque lo que hacemos está a la vista. El mejor consejo, mándalos a volar, salte de ahí, porque si tú firmas, pierdes hasta el título. Y fui a dar a la Comisión Constructora de Salubridad. Ahí me invitaron a trabajar en un momento muy interesante, que era el año de Juárez, a Oaxaca. Llega el 1 de mayo y tiene una visita el secretario de Salubridad para ver qué pasaba con el programa. Y se encuentra con que los contratistas no podían llegar a las comunidades donde teníamos obras de agua potable, donde había centros de salud. Y dice, bueno, señores, pues ¿de qué se trata? Y un silencio de esos que dices, aquí es tu momento. Y se me ocurre decirle, señor, yo tengo la solución. Saqué una carta, un plano, le expliqué dónde estaban las comunidades, la geografía de Oaxaca. Y me dice, ¿y esto por qué me lo pregunta? Dije, porque CAPSE atiende todas sus obras a través de avión y de vuelos en lugares remotos. Y de ahí pues le dije, señor, podemos hacer lo mismo porque tenemos aviones, hay equipo para hacerlo. Y me pregunta, ¿y usted por qué sabe de esto? Le dije, señor, pues mire, esta es mi licencia. Yo tengo un curso licencia de vuelo. Tengo mi licencia de vuelo. Y de ahí ya entonces regresa para ser profesor ya. Bueno, regreso por tiempo. Llego aquí a Jalapa, agosto del 73, vine de visita. Llego a la casa de mis papás y me encuentro en la puerta el arquitecto Sili, Juan Sili, el arquitecto Ursúa, que era el director, y el arquitecto Julio Sánchez Juárez, que iban a buscar a mi papá, que tenían una junta. Y dije, bueno, pues espero, voy a avisar. Abro, fui a ver a mi jefe, le digo, oye, papá, están esperando que fulano, mengano y perengano. Y súbemelos al despacho. Ya los subí al despacho y me dice, quédate en la puerta a recibir a Roberto Bravo, que viene para acá. Entonces me quedé ahí, subí al maestro Bravo y en el camino me dice, oye, ¿no me vas a felicitar? Le digo, ¿de qué, maestro? Pues ya soy el nuevo rector. Dije, ándale. Entró y se trató del momento en que culmina el problema de la facultad que había generado el maestro Ursúa. Y les pide a los 3 arquitectos, les pide su renuncia. Y les dice, bueno, hoy sábado me dan su palabra de honor que el lunes están en el escritorio sus renuncias, y los 3 dijeron que sí. El lunes solamente había 2 renuncias. No vamos a decir quién lo hizo. Y de ahí el maestro Bravo, yo seguí trabajando en México, nos reuníamos a veces cuando iban a México, ellos a sus cosas, iba mi papá y estaba en obras y proyectos. Y un día me encarga, me dice, oye, tú estás en México, hazme un favor, mira. Para hacer las obras de la universidad, el gobierno había acordado, gracias al secretario de Gobernación, le habían mostrado lo que hacía la universidad con sus espacios. Y le pareció apropiado. Entonces, el asunto fue que le entrega la federación los recursos vía CAPSE a la universidad para que la universidad con sus propios hiciera las escuelas, gracias a que teníamos mejores precios que la competencia. Y estando ahí, pues se prestó porque termina la comisión constructora, la cierran, pues me quedo sin trabajo y el maestro Bravo me invita a que me regrese yo a Veracruz y me mandó a Orizaba. Y aquí me tienes todavía. Y aquí estamos. Y aquí sigo. Oiga, y después de todos los años que lleva en la docencia, que le ha tocado ver cambios de planes de estudio, de movimientos arquitectónicos en el mundo, ¿qué es lo que le preocupa del trabajo de los profesores de arquitectura? No de los de aquí, en general. No, en general. El trabajo del arquitecto tiene que ver con la sociedad. Tienes que tener muchas tablas para entender lo que los clientes quieren y lo que puedes realizar, porque se hace con dinero. La arquitectura tiene necesidad de recursos económicos y no siempre se pueden hacer las cosas con poco dinero. Todo se puede si hay un poquito de talento y se usa el método apropiado para realizar el satisfactor que es la arquitectura.
Pero la arquitectura es un satisfactor. Para que sea satisfactor, pues tiene que tener ciertas cualidades, y es leer el momento histórico y el medio geográfico, y la cosa camina bien. Y eso lo vi no solamente aquí. Tuve oportunidad de estudiante de las vacaciones pasarlas en un despacho de arquitectos en Eau Claire, Wisconsin, que me dieron asilo ahí una temporada. Estaba yo en primero y fui los inviernos a pasarla con ellos. Y vi que el trabajo se podía especializar. Ya había el que se encargaba de las relaciones públicas, el que se encargaba de la construcción, el que se encargaba del diseño, y los dibujantes, que eran dos. Uno de ellos notable, porque con un lapicito Ebony te dibujaba lo que quisieras. Oiga, ya un poco para terminar, si por un momento nos pudiéramos imaginar que trajera de visita a su papá ahorita a la facultad, ¿qué cree que opinarías de cómo es la facultad hoy en día? Me gustaría, bueno, número uno, creo que se sorprendería de lo que ha crecido. Y te iba a preguntar, oiga, arquitecto, ¿y qué va a hacer sus estudiantes cuando salgan de aquí? ¿A qué se van a dedicar? No sé qué le contestaría. Y ya por último, aprovechando que estamos ahorita en la fiesta de los 70 años. De los 70 añitos. Los muchachos, las muchachas que ahorita están estudiando y que pues obviamente saldrán, ¿qué mensaje les podría decir o qué les podría dar? ¿Qué nos podría dejar como consejo para los próximos 70 años de la facultad? Híjole. Para los próximos 70 años se necesitan jóvenes muy comprometidos con la sociedad, muy comprometidos con la realidad, muy comprometidos con ser cultos, cultívense. Un joven sin cultura no es más que otro salvaje. Una gente sin cultura, claro, llegar a la cultura, por ejemplo, de Luis Barragán, no es cosa fácil, pero sí con empeño se puede lograr. Si él lo logró, lo logra cualquiera. Y ser un buen arquitecto, con mucha práctica, muchas vivencias y mucho deseo de superarse, van a tener trabajo y van a hacer cosas notables. Sin empeño, sin sacrificio, no hay arquitectura. Muchas gracias, arquitecto. Aquí la renuncia. Sí, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado esta entrevista y no se pierdan nuestros próximos episodios. Muchas gracias.